Debió aparecer el precursor de Jesús de Nazaret, Juan el Bautista. Más adelante podremos ocuparnos más exactamente de la individualidad del Bautista. Tomemos por ahora la imagen que se nos presenta de su misión de anunciar lo que ha de venir con Jesús. Y lo anunció sintetizando con una inmensa fuerza lo que decía la ley exterior y la antigua revelación. El Bautista dice que el hombre debe atenerse a lo que está escrito en la ley y se ha conservado en la cultura, pero que ha quedado olvidado por los hombres. Ahora ha llegado su madurez, pero los hombres no lo tienen en cuenta. Para cumplir con su misión, ante todo, necesita la fuerza que posee una individualidad que viene al mundo como alma madura, y más que madura. Él nace de padres viejos. Posee un cuerpo astral que desde el principio es purificado, libre de todas las fuerzas que al hombre hacen caer, porque los padres de edad avanzada no influyen en las pasiones ni los deseos. Esta es otra profunda sabiduría en el Evangelio de Lucas. Para semejante individualidad también interviene la gran logia madre de la humanidad, donde el gran Manu dirige lo que sucede en lo espiritual. Se encauzan las corrientes hacia donde son necesarias. Un yo, como posee Juan el Bautista, ha de nacer en un cuerpo bajo la dirección directa de la gran logia madre, que es el centro de la vida espiritual sobre la tierra. El yo de Juan proviene del mismo centro que el ser anímico del niño Jesús del Evangelio de Lucas, solo que a Jesús, fundamentalmente, se transmitieron las cualidades que aún no habían sido compenetradas del egoísmo del yo. Esto quiere decir que este alma joven se encauza hacia donde ha de encarnarse el Adán renacido. Podía parecer extraño que desde la logia madre pudiese ser dirigida a este lugar un alma sin un yo desarrollado, ya que el mismo yo, que de hecho no fue dado a este niño Jesús, fue, sin embargo, dado al cuerpo de Juan el Bautista. Entre ambos, es decir, entre el ser anímico de este Jesús y el yo de Juan el Bautista, hubo desde el principio una íntima relación. Normalmente, cuando el germen humano se desenvuelve en el organismo de la madre, sucede que en la tercera semana el yo se une con los demás vehículos de la organización humana, pero solo en los últimos meses, antes del nacimiento, va ejerciendo su influencia. Solo entonces el yo es una fuerza interior impulsante. Por norma, es decir, cuando el yo influye ordinariamente a fin de producir el movimiento del embrión, se trata de un yo que proviene de encarnaciones anteriores. En cambio, en el caso de Juan, se trata de un yo vinculado al ser anímico del Jesús natánico. Por esta razón nos dice el Evangelio de Lucas que la madre de Jesús tiene que encontrarse con la madre de Juan el Bautista, estando ella en el 6º mes de gestación. Y lo que comúnmente es estimulado por el propio yo en el propio organismo es, en este caso, influenciado por el otro embrión. La criatura de Elizabeth empieza a moverse en el momento de acercarse la mujer que lleva en sí al niño Jesús, pues es el yo de éste quien influye sobre la criatura de la otra madre. Tan profundo es el vínculo entre aquel que debió contribuir a la confluencia de las dos corrientes espirituales y el que debió anunciarlo. Vemos, pues, que al principio de nuestra era sucede efectivamente algo sumamente grandioso. Los hombres, en general, esperan que la verdad sea simple, lo que se debe a la comodidad, que rehúye formarse ideas. A las grandes verdades solo se llega mediante el máximo esfuerzo espiritual. Si ya la descripción de una máquina requiere los mayores esfuerzos, no se puede pretender que las verdades supremas sean a la vez las más simples. La verdad es grande y por eso complicada, de modo que hemos de esforzarnos espiritualmente si queremos llegar a la comprensión de las verdades que se refieren al acontecimiento de Palestina. Tampoco cabe objetar que nuestra manera de pensar las cosas es demasiado complicada. Las presentamos tal cual son, y son realmente así, porque se trata del hecho más importante de la evolución terrestre. Hubo efectivamente dos niños Jesús,
uno de los padres natánico, José y María, que fue un hijo de una madre joven, en hebreo corresponde la palabra alma, porque para actuar como alma joven, Jesús debió nacer de una madre muy joven. Después de volver de Belén, estos padres con su hijo siguieron viviendo en Nazaret. No tuvieron otros hijos, pues a esta mujer únicamente correspondía ser la madre del niño Jesús. Por otra parte, tenemos al Jesús, hijo de José y María, de la línea salomónica. Después de haber regresado de Egipto y haberse mudado a Nazaret, este matrimonio tuvo otros hijos, cuyos nombres se dan a conocer en el Evangelio de Mateo, a saber, Simón, Judas, José, Jacobo y 2 mujeres. Los 2 niños Jesús van creciendo. El que alberga la individualidad de Zoroastro, muy acelerado, va desenvolviendo las fuerzas correspondientes a que en su cuerpo actuaba tan poderosa individualidad. En cambio, las que formaban el otro niño Jesús fue de una naturaleza bien distinta. Lo más importante de ella fue el Nirmanakaya del Buda, que se había unido con él, y es por eso que se nos dice que, al volver los padres de Jerusalén, el niño estuvo colmado de sabiduría, valdría decir en su cuerpo etéreo, compenetrado de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. No obstante, se desarrolló de tal manera que las cualidades corrientes que tienen que ver con la comprensión y el conocimiento del mundo externo se desenvolvieron muy lentamente. Para el juicio trivial, que solo tomaría en cuenta las fuerzas que hacen a la comprensión del mundo externo, hubiera parecido un niño relativamente retrasado. Pero en vez de aquellas facultades se desarrolló en este niño lo que fluía del Nirmanakaya del Buda, que le cubría con su sombra. Desarrolló una profunda e incomparable vida interior, una profundidad de sentimientos que impresionó sobremanera a todo el mundo. De modo que en el Jesús natánico hubo una entidad de hondo sentimiento. El Jesús salomónico, en cambio, fue una individualidad de inmensa madurez y de profunda comprensión del mundo. A la madre del Jesús natánico, niño de tan hondo sentimiento, se le habían vaticinado cosas significativas. Simeón, al hallarse frente al niño recién nacido y viéndole iluminado por la entidad que anteriormente, allá en la India, no le fue concedido ver como Buda, predijo lo grandioso y prodigioso que hubo de acontecer, pero expresó además las tan grandes verdades y las tan grandes y significativas palabras que hoy mismo aprenderemos a comprender. Espada que traspasa al alma de la madre. En la misma vecindad y en relaciones amistosas de sus padres, los 2 niños crecieron y se desarrollaron hasta cerca de sus 12 años de edad. Cuando el Jesús natánico llegaba a la edad de 12 años, sus padres fueron a Jerusalén, conforme a la costumbre, según el relato, para tomar parte de la fiesta de la Pascua. Y al niño lo llevaron con ellos, como se acostumbraba a hacerlo cuando los varones estuviesen maduros. Referente a ello se encuentra en el Evangelio de Lucas un relato singularmente misterioso acerca del Jesús adolescente en el templo. Se lee que los padres, al encaminarse después de la fiesta, de repente notaban la falta del niño, y como no pudieron encontrarle entre los parientes y conocidos, volvieron a Jerusalén y le encontraron en el templo, sentado en medio de los grandes maestros que estaban asombrados de su sabiduría. ¿Qué había sucedido? Preguntamos al respecto a la eterna crónica de la casa. Ciertamente los hechos del mundo no son tan sencillos como se podía creer. Lo que había sucedido ahí fue algo que de otra manera también suele suceder en el mundo. Ocurre, por ejemplo, que, llegado cierto grado de su evolución, una individualidad necesita condiciones distintas de las que le fueron dadas desde un principio. Puede suceder entonces que un hombre, al haber llegado a una determinada edad, repentinamente se desmaye y parezca muerto. En estos casos se produce una transformación. El yo abandona la corporalidad y el otro yo toma su lugar. Semejante cambio del yo se produce también en otros casos. Es un fenómeno conocido por todo ocultista.
En el caso del adolescente Jesús había sucedido lo siguiente. La yoidad de Zoroastro, que hasta en ese momento se había servido del cuerpo de Jesús de la línea real de la estirpe de David para desenvolverse hasta el nivel de su época, abandonó el cuerpo de Jesús salomónico y fue traspasado al Jesús natánico, el cual, por consiguiente, apareció totalmente cambiado, de manera que sus padres no le reconocen y no comprenden sus palabras, pues ahora habla el yo de Zoroastro traspasado al Jesús natánico. Este momento en el que el Nirmanakaya del Buda se unió con el desprendido cuerpo astral materno y en el que el yo de Zoroastro se unió con el Jesús natánico. Con este niño cambiando a tal grado que no le pudieron comprender ni sus padres. Volvieron a su hogar. No mucho tiempo después, la madre de este niño Jesús murió. Así que este niño, con el yo de Zoroastro, quedó huérfano por el lado materno. Veremos que el hecho de que esta madre muriera dejando a este niño huérfano tiene que ver con una concatenación de hechos particularmente profunda. El otro niño, después de haber sido abandonado por el yo de Zoroastro, tampoco pudo seguir viviendo en condiciones comunes. José, de la línea salomónica, había muerto antes, y la madre de Jesús salomónico, junto con sus hijos, Jacobo, José, Judas, Simón y las dos mujeres, fueron acogidas en el lugar del José natánico, de suerte que Zoroastro volvió a vivir en la familia en que se había encarnado, excepto el padre, de tal manera que las dos familias se formó una sola, y la madre salomónica, con los hijos de ella y el Jesús natánico, vivió entonces en la casa del Jesús del José natánico. En cuanto a su yo, todos los hijos son hermanos, inclusive el Jesús natánico, aunque éste, por su cuerpo, fuese oriundo de Nazaret. Así vemos que en la realidad concreta confluyen el budismo y el zaratustrismo, ya que en el Jesús de Nazaret vive y se desarrolla una individualidad con la yoidad de Zoroastro, iluminada por la luz y el espíritu de rejuvenecimiento Nirmanakaya del Buda. Y como después de relativamente poco tiempo, José, de la línea natánica, también murió, el niño Zoroastro quedó realmente huérfano. Y así se siente. Él no es lo que representa por su descendencia corpórea, ya que por su ser espiritual es Zoroastro reaparecido. Por la descendencia corpórea, su padre es José de la línea natánica, y según la apariencia exterior, el mundo hubo de considerarlo de tal manera. Así lo relata Lucas, y sus palabras las hemos de tomar literalmente. Y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, hoy te he generado». Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años. Y ahora no dice simplemente que era el hijo de José, sino que se indica hijo de José como se creía. Originariamente su yo se había encarnado en el Jesús salomónico, por lo que en el fondo nada tenía que ver con el José natánico. Lo que ahora tenemos ante nosotros en el Jesús de Nazaret es la entidad unificada con una grandiosa y sublime interioridad, en el cual se aunaron los frutos y beneficios del budismo y del zaratustrismo. Esta interioridad era llamada a algo grande y supremo, algo mucho más importante de lo que se hacía con los que Juan bautizaba en el Jordán. Veremos que más tarde esta interioridad debió acoger a la individualidad del Cristo por el bautismo en el Jordán. Entonces sucedió que también que el inmortal de la primitiva madre de Jesús natánico descendió de lo alto y transformó a aquella madre que había sido acogida en el hogar de José natánico, devolviéndole la virginidad, de tal manera que en el bautismo realizado por Juan se restituye a Jesús el alma de la madre que él había perdido.
y la madre la que le ha quedado alberga en sí mismo el alma de su madre primitiva, que en la Biblia es llamada María bendita.